Pues estamos en la recta final, queridos amigos, y en torno al trabajo de Jorge Martínez Cepeda. En este momento nos vas a dar a conocer por qué Tijuana, por un lado, por qué Tecate, por otro lado, tienen identidad al respecto. Bien, uno de los argumentos interesantísimos de Jorge es el siguiente, que el noviembre 27 de 1892 se hace el primer censo en Tecate, ¿sí? Donde agrupan 229 familias, habitantes. Y es uno de los argumentos de peso que hace posible que Tecate llegue a obtenga en ese momento el acta de nacimiento. Y precisamente eligen el 12 de octubre de 1892 para que Tecate tenga ese nacimiento. Bueno, Tijuana tiene nombre, Tijuana, por el trabajo de Jorge Martínez Cepeda. Definitivamente es un hombre que se dedicó no solamente a Tecate, sino fue muy amplio en sus aportaciones en todo el estado, y se me viene ahorita en este momento el trabajo que hizo en Temazatlán, Jalisco. Su tesis importantísima dedicada a la historia de Temazatlán, Jalisco. Con el doctor López, precisamente. Es tan así el trabajo de Jorge tan interesante que tengo entendido, hace 3 años se vuelve a reeditar. Bueno, en esta recta final, ¿qué les parece si vamos a tocar no al historiador, no al catedrático, no al universitario? Vamos a platicar de Jorge el amigo, el ser humano. Inicias, Raúl. Sí, gracias, Pepe. Aunque sí quiero, antes de brevemente hablar de Jorge como amigo, como ser humano, como persona, yo creo que sí es necesario mencionar lo siguiente, y no me tomará más de un minuto. Creo que Jorge, como historiador, ha aportado varios aspectos al estudio de la región. Ha hecho un balance histórico. ¿A qué me refiero? Que por lo general Tijuana descolla, Tijuana, pero él lo que hizo, y lo acaba de mencionar Emilio, sobre la labor de identidad para diferentes centros urbanos. Entonces lo que Jorge contribuyó a decir, sí, Tijuana, claro, está pegado a la línea, es importante, pero ¿saben qué? Antes de Tijuana había estos lugares. Entonces le da ese balance histórico. 2, entra a las entrañas de la historia, episodios, anécdotas, procesos que no son tan conocidos. Con un ejemplo, lo de Melendres, es increíble. Me interesó tanto la figura de él, que tiene que ver con un tema que manejo muy a menudo, que es México-Estados Unidos, y cómo la expulsión de este tipo, que no era representante del gobierno de Estados Unidos, pero era un pirata terrestre, Walker, me hace pensar en aquellas familias que una vez platicamos Jorge y yo, esas familias baja californianas que salieron con los americanos cuando estuvieron ocupando la península, y luego que al gobierno americano obligara a ellos salir, que la Navy no quería dejar la península por razones estratégicas, tienen que llevarse esas 300 personas cuando sale la Marina Americana. Entonces lo interesante para mí es lo de Melendres, que todavía creo que falta una biografía definitiva. Y también de estas familias, fueron traidores, no fueron traidores, se fueron para allá. Yo los llamo los primeros México-americanos, que es un proyecto que traigo por ahí. Y es un historiador vivencial. Josué hizo alusión a eso, también Emilio. Es un historiador vivencial. Decía hace unos minutos, no solo la oficina, el archivo, el aula. El aula sabemos que no es su lugar favorito, y yo sé que no es. Es la investigación, punto, innato. Y por último, les decía la interconectividad, de unir las historias de estas regiones para dar una identidad de crisol. Para él la historia no tiene fronteras, o sea, que no me voy para allá porque ese es Tecate y aquí es Tijuana. No, todo está mezclado, todo está unido. Como persona, Jorge, pues, si Jorge Martínez Cepeda
si no pronuncia una palabra malsonante, no es Jorge Martínez Cepeda. Nosotros no te podemos hablar en el mismo tono, así, pero interpreta nuestro silencio. Sí, por eso de alguna manera siempre me refiero a Jorge, el silvestre, el bucólico, bueno, hay cosas peores, pero me quedo con eso. Gracias, Pepe. No, y tienes un regalo para Jorge. Sí, porque habló por teléfono y fue el primero y ganó un libro. Sí, pero hay un libro especial. Platica, por favor, de una amistad que une. Claro. Jorge, oílo. Jorge debe tener noticia de esto. El profesor Vanderwood falleció hace 4 años, Paul Vanderwood de San Diego State, profesor emérito, y entre Patricio Vallardo y yo organizamos una publicación en torno a ensayos que se presentaron en La Joya, en la Universidad de California en San Diego, y luego aquí en Tijuana, Armando Estrada, Patricio y yo, organizamos algo similar, no tan académico, pero no fue la intención. Y de ahí nació la idea de hacer una publicación uniendo los ensayos de allá y los ensayos de aquí, y es un libro que le voy a dejar a Pepe para que te lo entregue. El título del libro es Paul J. Vanderwood, 1929-2011, historiador transfronterizo, un homenaje binacional San Diego-Tijuana. Jorge, suerte y pronto nos veremos. Bueno, ya llevaste la historia a la memoria. Recuerdo 1848, y luego los 150 años de Guadalupe, del Tratado de Guadalupe Hidalgo. Y ahí estuvo presente Raúl Rodríguez, estuvo presente Paul Vanderwood, y hay una foto extraordinaria empujando la mojonera de Paul Vanderwood hacia el norte. ¿Lo recuerdas? Ese trabajo tan especial que hiciste, y ahí estaba Jorge Martínez Cepeda. Sí, claro. Ningún lugar en la frontera se llevó a cabo un evento, no para celebrar, solo recordar que hubo una guerra entre estos dos países y se llegó a un acuerdo fronterizo. Y recuerdo que Vanderwood, imitando a Ronald Reagan, que dijo, Gorbachev, tumba este muro. Pues él hizo lo mismo, empujando a la mojonera para el lado americano, que no haya fronteras. Claro que sí, Pepe. Gracias. Y ese libro... Sí, Génesis, una frontera que tengo, todavía me quedan unos 5 o 6 copias. Pues muchas gracias. Estamos a punto de concluir en este reconocimiento al jubilado, el maestro Jorge Martínez Cepeda, y obviamente que tenemos la participación del maestro Bobadilla, que nos hable del hombre, es decir, Jorge Martínez Cepeda, el hombre. Yo tuve el honor de conocerle en una ocasión que fue a Tecate a disertar sobre la historia del vino en las Californias. Y su disertación fue muy bien documentada, muy amena. Con malas palabras también, ¿verdad? No, no recuerdo que haya mencionado alguna. Sí, acá entre amigos sí, pero ahí no, ahí estuvo bien. Ahí fue cuando le conocí, y después pues lo he tratado en el Instituto de Investigaciones Históricas. Y hemos comido en algunas ocasiones, claro, en compañía de Emilio y de Héctor Mejorado. Y pues nos hemos visto pues como amigos. Ya les dije que su don de gentes es extraordinario, ¿eh? Él donde se para, hace amigos. Ahí en Tecate se ha presentado con los diferentes clubes, disertando sobre diferentes temas, y se le ha recibido como si fuera un amigo de toda la vida. Bueno, ya tocaste algo interesantísimo, la Ruta del Vino. Y obviamente en la Ruta del Vino está el Museo del Vino. ¿Y qué hay detrás del Museo del Vino? El trabajo de Jorge Martínez Cepeda. Así es. Raúl Villarino, un saludo para ti, tú que estás encargado allá de ese sitio. Sin embargo, creo que es importante que Josué nos platique de ese trabajo del Museo del Vino y el trabajo de Jorge Martínez Cepeda. No el historiador, el amigo, el compañero. Así es. Híjole. Pues simplemente el maestro Jorge fue a corregir las cosas que hicieron mal los de Mexicali. Me da mucha pena decirlo, pero fue la verdad. La génesis de ese museo, bueno, los esfuerzos de la vinícola en la cual está asentada la instalación del museo,
no recuerdo el nombre ahorita de la persona que quedó como coordinador, ya no está el maestro Villarino, pero los del IIC Museo fueron los que encabezaron esas gestiones, pero cuando Villarino entra, ahorita ya no está, pero cuando Villarino entra, se da cuenta de muchas imprecisiones que hay en el museo, invita al maestro Jorge, y bueno, pues ya sabrán lo que el maestro Jorge empezó a decir cuando empezó a recorrer los pasillos, y pues se rectificó ese museo por las observaciones y el trabajo del maestro Jorge Martínez. Ya no está Villarino ahí al frente, pero bueno, pues el museo fue perfectible, por no decir que se perfeccionó gracias a las atinadas observaciones del maestro Jorge. Y ahora platica del hombre, Híjole, no del maestro. Es que es un ser extraordinario, como insisto, yo por eso comentaba que nos enseñó más fuera del aula que dentro del aula. Quiero regresar, si me lo permiten, a la anécdota que mencionaba, porque no terminé. Es que nos dijo, de hecho no dijo no me importan, dijo otra cosa, pero no lo puedo decir aquí. ¿Saben qué? Ustedes no me importan, yo no soy profesor, yo soy investigador, pero paradójicamente fue, si no el mejor, de los mejores profesores que tuvimos, porque él no buscaba enseñarnos como, o sea, la relación de él con nosotros rebasó la frontera del docente y del alumno, se convirtió en un amigo extraordinario, incluso en algunos casos, porque sí los hubo, incluso tomó la figura del padre que algunos no tenían. Para muchos fue nuestro padrino en la historia, incluso nuestro padre en las labores de Clio, pero para otros sí tomó esa figura de papá que no tuvieron. Pudiera mencionar los nombres, pero no lo voy a hacer, ¿no? Pero simplemente para así referir eso que estoy comentando, que fue un hombre extraordinario, e insisto, es un hombre extraordinario, insisto, de bajo perfil, por la sencillez, por la candidez, la amabilidad, pero sí nos decía lo que teníamos que escuchar y no lo que nosotros queríamos escuchar. Bueno, yo también tengo que comentar algo al respecto, porque en algún momento yo le decía, Jorge, vamos a ser consuegros. Sí, yo tengo un hijo profesional y el otro también, y me mandaba, ya saben a dónde. Sí. Entonces, esa es otra de las facetas de Jorge, pero lo interesante es el don de gente. Y eso creo que es muy interesante. ¿Quieres hablar? No. Si me permites. Claro que sí. Bien, pues nada más yo creo que el tiempo ya está se está agotando. Quiero comentarles que hemos tenido una gran amistad con Jorge, inclusive cuando la Sociedad de Historia de Sonora lo invita a una ponencia precisamente. Recuerdo la ponencia de Jorge, fue sonorenses en la península, algo de pioneros de sonorenses en la Baja California, por ahí va. El caso es que esa ocasión tuve la oportunidad de acompañarlo, porque me hizo una invitación. Dice, oye Emilio, a ti te gusta mucho trabajar las familias pioneras de Tecate. Te invito, vamos a esa invitación que me está haciendo la Sociedad de Historia de Sonora. Y precisamente estando allá, pues tuvimos más tiempo de entenderlos un poquito más de lo que yo pretendía, y pues comentarme él las aspiraciones que tenía él. Él recuerdo entre sus pláticas que decía que su jubilación iba a aprovecharla para andar en el campo, en investigación. Y yo creo que se le va a conceder. Jorge, te deseo ese mismo deseo que tienes, que tuviste y tienes, se te va a conceder. Te habla un gran amigo. Gracias, Emilio. Y obviamente las palabras de Luis Arriaga en torno al personaje que estamos referidos. Sí, bien, pues estamos por concluir el programa de este día, de esta mañana. Tijuana, lo que el tiempo se llevó. Y yo quiero reducir esto al gran amigo Jorge Martínez Cepeda con 4 palabras. Honor a quien honor merece. Gracias, Jorge. Este trabajo lo hacemos precisamente con esa mística que es característica de él mismo también, de Jorge, porque él también le daba reconocimiento a quien honor merece. Por cierto, le mandamos un saludo al doctor Juan Manuel Beltrán,
que tiene a su tarea en este momento rescatar el trabajo de Jorge para llevarlo al cine. Sí, así como lo oyen, está haciendo películas con guiones de Jorge Martínez Cepeda, trabajo de Jorge Martínez Cepeda. Está haciendo teatro con el trabajo de Jorge Martínez Cepeda. De tal manera que, por ejemplo, el detalle de Antonio María Melendres se está llevando a cabo. El detalle del desembarco de los españoles en la Baja California se está haciendo en teatro y está haciéndose también en el cine. Y el trabajo de aquella primera declaración de independencia en la Baja California también es de Jorge Martínez Cepeda. De tal manera que el día de hoy nos sentimos orgullosos de reconocer al amigo, al jubilado, al recién jubilado, Jorge Martínez Cepeda, maestro, padrino, en fin. Y no tenemos más que agradecer a cada uno de los que están aquí presentes. A Raúl Rodríguez González, a Emilio Sánchez, a José Luis Bobadilla, al maestro Andrés Hernández Morgado, a Josué Beltrán Cortés, al doctor José de Jesús Castorena, Luis Arriaga, muchas gracias. Darle la plenitud y seguridad a Carlos Vela, que nos dirigió en esta tan especial trayectoria, en esta ruta. Gracias, Carlos, y su servidor Luis Arriaga y José Saldaña. Los esperamos la próxima semana con nuevos invitados, con nuevas rutas de esto que es Tijuana, lo que el tiempo se llevó. Muchas gracias. Gracias.